Muchos hombres tenemos la obligación imperiosa de ser siempre resolutivos, fuertes, de no mostrar nuestro lado más débil o vulnerable, no quejarnos, no llorar. Nos han vendido también un tipo de masculinidad que va muy bien para ciertas cosas, pero el hombre que es hermético e imperturbable, pues también es un hombre inaccesible. ¿Por qué crees que nos cuesta mucho conectar con nuestras emociones? Porque ya de entrada venimos programados por adaptarnos a un contexto concreto, en este caso el familiar. Es decir, cuando tú llegas a una familia, llegas a un sitio en donde supuestamente tienes que ser de una manera para que te acepten, básicamente. ¿Qué te refieres con libertad emocional? Libertad emocional, la libertad de decir, hacer y pensar según tú sientes en cada momento. Y eso la gente lo confunde, porque a veces la gente, cuando tratas de potenciar la libertad, la gente se vuelve arrogante, ¿no? Porque entonces parece que mis sentimientos y mis emociones es lo único que impera. Poner el énfasis en que yo traduzca ese sentimiento o esas emociones que yo siento de la forma más respetuosa posible, porque al final hay que regirse un poco por la máxima de tratar al prójimo como a ti mismo. Decía, ¿no? La respuesta que buscas, la solución a tus problemas está justamente en donde no quieres mirar. Una tendencia del ser humano es a cambiar solamente cuando está en el borde del precipicio. O sea, cuando ya no te queda otra. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a David Corbera. Él es conocido como el psicólogo experto en emociones que forma parte de Enrique Corbera Institute. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo conectar con tus emociones, cómo regular tus emociones en momentos de crisis y adversidad. Y por último finalizamos hablando acerca de su metodología para detectar y sanar heridas emocionales. Realmente es una increíble conversación que tuve con David, así que asegúrense de tomar muchísimas notas y déjenos saber si tienen alguna duda acerca de las emociones, las heridas emocionales, justo acá en los comentarios. Y si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Madrid y en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a David Corbera. David, bienvenido a Creadores. ¿Qué tal, Marcelo? Un placer. Igual estoy súper emocionado de esta conversación, así que vayamos con ello. Te voy a hacer la pregunta que le hago a tu invitado. Venga. Que llegaría a ser, ¿cómo escribirías tú a lo que te dedicas? O sea, la pregunta es, concretamente, ¿cómo definiría lo que me dedico? A ver, yo principalmente soy psicólogo de formación. Lo que pasa es que siempre he sido muy, muy curioso. Es decir, la psicología ortodoxa, tal y como me la enseñaron en la carrera y tal y como la estudié, no me gustaba. No me gustaba. Porque creo que la psicología ortodoxa, oficial, que ahora mismo está en los estamentos y que se representa pues, en los colegios y demás, está muy carente de una parte intangible, espiritual, que creo que es absolutamente necesaria. En muchas ocasiones lo que se pretende cuando se aplica la psicología es protocolizar las cosas, los procesos, ¿no? En función del tipo de dolencia o trastorno que la persona presenta. Y muchas veces se pierde la individualidad, ¿no? O el trato singular hacia esa persona. Y entonces traté de buscar ese tipo de aproximaciones en escuelas que han quedado un poco pues, olvidadas, ¿no? Dentro de los estamentos pues, porque quizá no encajan tanto en lo que es el método científico o porque no están tan contrastadas. Pero a mí me parece que son teorías e ideas que son muy potentes. Te hablo, por ejemplo, de Carl Jung, de Edinger, de Newman, de toda esta gente que analiza el inconsciente, ¿no? Esa capa tan misteriosa que todos tenemos y que de alguna manera nos condiciona mucho en nuestro quehacer diario, en las acciones, en las decisiones que tomamos, que muchas veces tenemos esa sensación, ¿no? De que hacemos las cosas por inercia o por automatismo, sin saber exactamente por qué las hacemos, ¿no? Y ahí es cuando yo encontré muchas respuestas para mí. Seguí un poco el legado de Enric, ¿no? Mi padre, y, y nada, estamos allí pues tratando de ofrecer un modelo terapéutico, una técnica concreta, que es la bioneuromoción, a través de la cual pretendemos eh, acceder a ese inconsciente y modificar un poco la narrativa que una persona se da a sí misma, ¿no? Las conjeturas que uno extrae, las explicaciones que se da, y tratar de ofrecerle una interpretación diferente a las cosas que percibe, con tal de que disponga de más libertad emocional. Esa es la última
de las gestas o de los objetivos que tratamos de perseguir, ¿no? Que la persona tenga más libertad emocional y que tenga más plenitud psicológica, que se acepte más en su integridad. Porque todos tenemos esa división interior, ¿no? De cómo tengo que ser, qué cara tengo que mostrar al mundo. Antes, off the record, hablábamos un poco de la fachada, ¿no? O de un poco de la visión neurótica, ¿no? De la máscara que yo tengo que mostrar al mundo. Pero todo lo que hay detrás, todo lo que hay en el saco, ¿no? Todo lo que hay oculto de mi personalidad por haberlo considerado inapropiado, negativo, y que muchas veces ahí es donde está el tesoro de nuestras vidas, ¿no? En lo que hemos tratado de tapar o oprimir de algún modo. Jung ya lo decía, ¿no? La respuesta que buscas, la solución a tus problemas está justamente en donde no quieres mirar. Claro. Porque ahí es como conseguimos esa reconciliación con uno mismo, ¿no? Y se traduce en última instancia pues, en nuestra conducta, en nuestros comportamientos y nos hace ser un poquito más genuinos y un poquito más auténticos. ¿Qué te refieres con libertad emocional? Libertad emocional, la libertad de decir, hacer y pensar según tú sientes en cada momento. Y eso la gente lo confunde porque a veces la gente cuando tratas de potenciar la libertad, la gente se vuelve arrogante, ¿no? Porque entonces parece que mis sentimientos y mis emociones es lo único que impera. Y yo tengo todo el derecho a expresarlas de cualquier manera, de la manera más directa y respetuosa, que esto pasa mucho, ¿no? Ahí estamos ahora mismo, creo yo, sobre todo en Occidente, en una cultura cada vez más individualista, donde uno cree que sus sentimientos son verdad, ¿no? Y a veces incurrimos ahí en una falta de respeto y un exceso de arrogancia, un exceso de soberbia, que es la cara oculta de la potenciación de los sentimientos de uno. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que lo que hace es reprimir sus estados emocionales por encajar en un determinado contexto o un determinado entorno, ¿no? Entonces esa represión emocional es absolutamente patológica, ¿no? Porque nos desestabiliza por dentro de maneras múltiples. Eso puede acarrear problemas interpersonales, puede acarrear síntomas físicos incluso. Y en última instancia nos rodeamos de vínculos, de personas que cuando estamos con ellos no sentimos que nos representen. Seguimos estando solos en compañía porque cuando estamos con la gente no somos nosotros mismos. Entonces la libertad emocional es la libertad de actuar desde mi sentir, poner el énfasis en que yo traduzca ese sentimiento o esas emociones que yo siento de la forma más respetuosa posible, porque al final hay que regirse un poco por la máxima de tratar al prójimo como a ti mismo. Eso significa que vas a tratar a la otra persona con respeto, pero también te vas a tratar a ti con respeto. Entonces se trata de que tú puedas transmitir aquello que sientes y que eres, lo que te preocupa, tus miedos, tus tristezas, tus congojas, todo eso, de la forma más socialmente aceptable. Que eso es un entreno, ¿eh? Pero sí que yo trabajo con mucha gente que lo que le pasa es que ni tan siquiera se plantean expresar lo que sienten, por no hacer daño, por no generar conflicto, por no generar fricción, todo eso, ¿no? O sea, por siempre anteponer las necesidades de los demás ante las propias. De hecho, ese es uno de los rasgos principales de una personalidad que tiende a la patología, del tipo que sea, que es la adaptación social excesiva y la represión o el silencio emocional. Vamos a hacer doble clic en esta parte. Cuando hablamos de esta parte de conectar con las emociones, ¿por qué crees que nos cuesta mucho conectar con nuestras emociones? Porque ya de entrada venimos programados por adaptarnos a un contexto concreto, en este caso el familiar. Es decir, cuando tú llegas a una familia, llegas a un sitio en donde supuestamente tienes que ser de una manera para que te acepten, básicamente. O sea, una persona, por ejemplo, ¿no? Tú puedes llegar a una familia, ¿no? Un chico varón, que a medida que va creciendo, pues se da cuenta de que su forma de encajar allí es estar muy pendiente de las preocupaciones de su madre, porque siempre la ve sola, o sin ayuda, o el padre siempre está viajando por trabajo, o directamente es negligente, o abusivo, o maltratador, o no está. Esa es la famosa triangulación que creo que se repite en casi todos los lados, ¿no? Que es un padre que por X razones no tiene tanta implicación familiar o no pasa tanto tiempo, y una madre que está más resentida con
con esta situación, sufre un poco su soledad y el hijo pues al final la mira y me dice bueno, pues o sea, yo para poder estar bien en este sistema, para poder estar bien y para que me acepten, yo no puedo ser un problema más. Al final uno también internaliza los estados emocionales ajenos. Entonces, si tú ves a tu madre sufrir, para que tú estés bien, necesitas que ella deje de sufrir. O sea, tú interiorizas su sufrimiento y su sufrimiento termina siendo el suyo. Entonces, muchas veces empezamos a estructurar nuestra personalidad tratando de calmar estados emocionales ajenos. Entonces, todo lo que hacemos es para disipar dolor ajeno. Aquí creo que entraríamos el 90% de los mortales, por no decir el 100%, que es voy a tratar de que mi mamá esté más tranquila. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues ahí muchas veces es, si ella está alterada emocionalmente o depresiva o lo que sea, pues yo voy a tratar de no ser un problema. Y eso me puede llevar a no reclamar nunca nada, no pedir ayuda, no hacer según qué solicitudes, cumplir con lo mío y ya está, ser la menor molestia posible. ¿Sí? Entonces eso te estructura en silenciar muchas cosas. Muchas cosas que también te afectan a ti, porque por ejemplo una depresión que pueda tener tu madre puede traducirse en yo no voy a moverme nunca desde la tragedia, no voy a expresar nunca mi tristeza, porque sé que molesta, igual que la tristeza que mi madre expresaba y me molestaba a mí. Mi padre no estaba nunca, por lo tanto lo que es el desentenderse emocionalmente de estados ajenos, eso también queda prohibido, porque mira el dolor que genera en mi familia. Entonces yo ya voy estructurando ciertas sospechas, ¿no? De este atributo hace daño, por lo tanto tiene que esconderse en lo que decíamos antes, en ese saco. La expresión de la tristeza exacerbada en mi madre ya veo que tampoco funciona y que genera estrés y desorden, así que también lo voy a esconder. Entonces, cuando hay momentos luego en mi adolescencia y en mi adultez que la vida me pide distanciarme emocionalmente o despreocuparme de una situación o que la gente me escuche porque yo estoy mal y no quiero estar todo el rato escuchando los problemas de la gente, ¿no? Cuando aparecen estas necesidades, lo que hago es ahogarlas. Ahogarlas. Y se produce una escisión interna. Volvemos a lo mismo. La máscara o la persona que debo ser y que los demás necesitan frente a lo que se mueve por debajo, que es lo real, pero que trato de esconderlo cuando puedo. Ya te digo que es imposible. Porque todo lo que la sombra cuando se reprime no desaparece, se exacerba. Luego se apodera de ti cuando menos lo esperas. Luego esa tristeza que has silenciado, por seguir con el ejemplo, se puede traducir en ataques de llanto o de alteración emocional en el momento más inesperado, ¿no? El hecho de no atreverte a desentenderte de los problemas ajenos y estar siempre pendiente, luego puede traducirse en que de un día para otro huyes del círculo social en el que sueles estar o de repente tomas decisiones sin consensuar con nadie. Porque la sombra se apodera de ti. Entonces, ese tipo de desregulaciones son cosas a las que desde nuestro trabajo estamos muy atentos. Porque cuando pasa eso, es señal de que hay una pérdida de autenticidad. Hay una pérdida de esa libertad emocional y la persona no sabe casar las exigencias externas con las demandas internas. No sabe cómo hacerlo. Y ahí se trata de hacer un trabajo que es el siguiente. Tú has comprado una máscara, una careta, porque crees que esa es la forma de proceder y porque es positivo tanto para ti como para el resto. Entonces, mi trabajo como terapeuta es señalarte el daño que haces con la máscara que has comprado. Tú crees que siendo así haces el bien y estás haciendo mucho daño. Porque, por ejemplo, cuando tú te relacionas con los demás, siendo condescendiente y estando siempre escuchando, cuando no quieres estar ahí, estás mostrando una falsa imagen de ti y por lo tanto estás engañando al resto. Tú te crees que estás haciendo el bien cuando en realidad no. Y por otro lado, todo lo que has considerado negativo, que es expresar tristeza, desentenderte de los demás, y aquí podríamos meter pues, ser agresivo o violento, o sea, aquí podemos meter cada uno lo que le resuene, ¿no? Eso que has considerado negativo no lo es tanto. Hay mucho de positivo, el oro de la sombra de que habla Jung, que tú puedes recabar y rescatar. Entonces el juego está en convertir lo positivo en negativo y lo negativo en positivo, de tal manera que eso pueda ayudar a esa reconciliación. Esto por lo que voy entendiendo un poco y corregirme igual si estoy mal, es más como cada uno tiene este lado oscuro. Sí.
que el primer paso es aceptar ese lado oscuro para poder, en este caso, transmutarlo, transmutar esta energía, estas emociones que vas sintiendo, pero cada uno lo tiene y si no haces, no vas a poder avanzar. Correcto. Y lo he visto igual en mi vida. ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿por qué pasa de que no puedes avanzar sin aceptar este lado oscuro, sin lidiar con estas emociones, estos sacos, estas máscaras? Ujú. ¿Y qué pasa si para las personas que nunca logran resolver esto se quedan trancados? O sea, explícanos un poco de esa parte. Claro. Haces muy bien en decir que cómo se traduce la falta de integración de ese lado oscuro es en una sensación de no avance. Porque esa es sobre todo la sensación de no avance, la sensación de vacío existencial, de falta de sentido, de falta de propósito o de dirección, es decir, te desorientas. Y eso es una señal de que tú estás muy lejos de ti mismo. Claro. ¿Entiendes? Ese es el punto. El punto es, esa máscara ya no la distingo de mi propia piel. ¿Sabes el cuento de la armadura oxidada? El caballero de la armadura oxidada No. era un caballero que lo que quería era guerrear todo el día, ¿no? Y hacer grandes gestas y luchar en el campo de batalla y bueno, conseguir conquistar cada vez pues, más territorio. Y era tal su obsesión que decidió no quitarse la armadura nunca. Y entonces, cuando llegaba a casa, su mujer y sus hijos ya dejaron de reconocerlo porque siempre iba con armadura, hasta que se le oxidó la armadura y no podía quitársela por él mismo. Esa es la sensación, ¿no? De no saber al final quién eres, porque siempre estás siendo una persona que no te representa. Y esto pasa. Siempre nos identificamos con yo soy buena persona en este sentido, o yo tengo que ser, pues eso, ¿no? El que escucha siempre, o yo tengo que ser muy respetable con todo el mundo, o no, yo tengo que fomentar mi masculinidad y una autoridad que muchas veces me pesa, porque no quiero ser tan fuerte siempre. Que eso siempre pasa, ¿no? También, o sea, ahora parece que muchos hombres tenemos la obligación imperiosa de ser siempre resolutivos, fuertes, de no mostrar nuestro lado más débil o vulnerable, no quejarnos, no llorar. O sea, siempre nos han vendido también un tipo de masculinidad Claro. que va muy bien para ciertas cosas, porque al final es odioso un hombre que está llorando siempre, pero el hombre que es hermético, ¿no? Imperturbable, pues también es un hombre inaccesible. Y eso puede cansar muchas veces a la contraparte, a la mujer o a las parejas, etcétera, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo accedo yo a este señor que siempre está con la careta de ser fuerte, determinante? Entonces, como todo es un punto medio, un punto de equilibrio, ¿no? Ya lo decía los taoístas que al final se trata de conjugar siempre ambos lados de la balanza. Cuando nos vamos a un extremo, entonces sufrimos ese extremo. Y la sensación que vamos a tener siempre, como decíamos, en la vida va a ser de un stop, de parar. Es decir, no sé por dónde avanzar. O este trabajo me cansa. O esta relación me fastidia. O incluso pueden pasar ciertas eventualidades. Jung hablaba de la crisis de la mediana edad, donde te despiden de un trabajo que llevas mucho tiempo, o llega el divorcio, o llega una especie de ruina económica, o llega una eventualidad que te perturba. Es una forma de decirte, oye, párate un momento, frena los pies, frena la dirección que estás emprendiendo, porque quizá no es la que realmente quieres transitar. ¿No? Esa me parece que es una lectura constructiva y positiva de las eventualidades y las crisis negativas. ¿No? Que cuando pasa eso, mi trabajo es verlo como un llamado. ¿No? Decía que el alma acude a nuestra vida a través de las grietas o de las crisis. ¿No? Es como que la vida te está pidiendo que seas algo más de lo que eres. Y esas oportunidades son el momento justo para mirar a ese saco y volver a escarbar en la sombra. ¿Dónde la vas a encontrar en la sombra? Que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta de cuáles son mis aspectos oscuros? Ese lado oscuro. ¿Cómo me doy cuenta de cuál es? Es muy sencillo. Como tú tratas de rechazarlo en ti y reprimirlo en ti, la única forma de que lo reconozcas siempre va a estar en el otro. O sea, como un reflejo. Como reflejo. Entonces, en las relaciones interpersonales que más te molesten, las personas que más odies,
las que más te saquen de quicio, están representando tu sombra. Entonces, el enemigo siempre es una oportunidad de crecimiento. El enemigo está expresando esa sombra que tú has rechazado en ti. Y muchas veces de manera exacerbada, maquiavélica y monstruosa. Por eso, cuando vemos a ciertos enemigos comportarse, yo qué sé, pues el típico, no sé, pues alguien muy violento, por ejemplo, o alguien maltratador, o alguien muy egoísta, o alguien, pone la etiqueta que sea, ¿no? Pues se trata de buscar cómo puedo aprovechar ese atributo en mí, cómo lo puedo recuperar. En lugar de reprimirlo en él también y enfadarme con esa persona por ser como es, tengo que pararme y hacer la reflexión de cómo puedo reconciliarme con esa parte que he proyectado en esa otra persona. Esta perspectiva, Marcelo, lo cambia todo. Porque lejos de enfadarte con la gente que evidentemente te saca de quicio y esa parte tiene que estar, en lugar de estar enfadado con esa persona una semana entera o 2 semanas o un mes o el tiempo que haga falta, te paras en un momento dado y dices, espérate, que aquí hay demasiada carga emocional y esto tiene que ver conmigo. Cuando hay mucha carga emocional sobre algo, señal inequívoca de que estamos frente a una proyección de nuestro lado oscuro. Realmente yo hago esta práctica que estás mencionando y justo todo es una pregunta que va a ser bastante egoísta, ¿ya? Pero es como personal, que... egoísta claro, no, personal. Entonces, veo este tipo de comportamiento y veo esa carga emocional mía. Estás pensando en alguien, ¿no? Sí, o sea, puede ser varias cosas. Una relación, puede ser una amistad, que veo algo que no me gusta a la otra persona, lo que la otra persona está actuando. Y siempre igual que, o sea, tengo un punto ya de quizás de conciencia de sentir cuando tengo estas emociones, esta carga emocional. Sí. Y lo primero que hago es como, ¿qué estoy viendo que es un reflejo mío que necesito trabajar? Es lo primero que hago. Pero ¿dónde está esa línea donde a veces es realmente el problema de la otra persona y no es algo que tú tienes que trabajar? Siempre están las dos. Ya. Siempre están las dos. O sea, la otra persona evidentemente va a tener que corregir su conducta, su forma de ser, pero fíjate, a ti no te puede gustar o no gustar las cosas, ¿vale? Pero cuando tú tienes el deseo de cambiar, párate. Eso es distinto. O sea, una cosa es opinar que algo me gusta o que algo me disgusta o tener... Pero no te moviliza tanto, ¿me explico? El punto está en cuando... O sea, pues eso, Cuando ¿no? quieres cambiarlo. Exacto, cuando quieres cambiar a otra persona o cuando realmente puede contigo o te desestabiliza. En esos puntos sí que es importante pararte, porque al final, si a ti no te gusta la forma de proceder de una persona, con que la dejes de mirar o la apartes, pues ya está, problema solucionado. Pero no, o sea, tienes una fijación, o sea, tu atención no puede desviarse de esa persona. Por lo tanto, en la medida en que capta tu atención, en esa medida es que esconde algo que tú tienes que empezar a ver. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? O si tú quieres, por ejemplo... No, dale. Vale, si tú dices, mira, una persona que sea más o menos, aunque sea hipotético, ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo de alguien... Imagínate si el otro día trataba con alguien que decía, no, sí, pero, por ejemplo, David, yo veo a alguien, ¿no? Un familiar, una pareja o alguien. Mi marido, por ejemplo, que muchas veces llega borracho a casa. ¿Qué tengo que sacar de positivo ahí? ¿No? Borracho, no me vas a decir que tengo que empezar a beber y tal, ¿no? Tipo llega a casa y le da igual cómo esté yo, ni cómo estén los niños, le da igual, ¿no? Aquí habría la gran pregunta de por qué sostienes, o sea, el por qué sostienes una relación de este tipo, ¿no? Que eso es, ahí es cuando entramos en programaciones inconscientes o letras invisibles que te llevan a mantener una situación que en el fondo, de forma voluntaria y desde el sentido común, tú no quieres llevar, ¿no? Pero más allá de eso, atendiendo al ángulo que estamos trabajando, si dejamos a un lado la etiqueta de borracho y tratamos de escarbar un poquito más allá de la conducta asociada al alcohol, podemos ver en esa persona ciertos atributos o rasgos que sí pueden ser rescatables. Por ejemplo, la despreocupación, ¿no? Con determinadas responsabilidades u obligaciones. La flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, llevar una estructura, unos horarios, o en el no regirte tanto por determinadas obligaciones, sino tomarte las cosas con cierta laxitud, ¿no? Esa despreocupación, esa laxitud o esa flexibilidad, quizás sí pueden ser positivas. Ahora no las puedes ver por la borrachera, por la etiqueta y por... Pero ya te he dicho que la sombra, cuando más la reprimimos,
más desproporcionada está en el otro. Entonces, como llevas tú demasiado tiempo sin atenderla, aparece alguien monstruoso, en forma de borracho. Pero si tú sabes discernir una cosa de la otra, vas a decir, quizá eso es una invitación a yo no tomarme tantas cosas en serio, a rebajar la carga de responsabilidades que yo llevo encima, que precisamente por ese ejemplo, pues seguramente yo soy una persona donde la responsabilidad de los niños, de la casa, de todo, recae sobre mí. En el tener muy en cuenta, por ejemplo, opiniones ajenas, cuando él le da absolutamente igual mis estados emocionales. Quizá yo estoy demasiado pendiente de estados emocionales ajenos. ¿Entiendes? Entonces es todo lo que juzgas, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo reequilibrar? ¿No? ¿Cómo puedo encontrar un término medio entre donde estoy yo y donde está la otra persona? Y eso es independiente de seguir o no seguir en esa relación. Quedarte o mantenerla. O sea, es muy diferente lo que es la tolerancia de esa persona a la comprensión de esa situación y el aprendizaje que tú puedes extraer. Porque ese es otro gran error. La gente se piensa, vale, entonces si me saca de quicio pues, mi marido, mi pareja, el compañero, yo tengo que estar allí siempre pendiente y estando, porque eso es un trabajo interno y entonces, claro, soy yo que percibo las cosas mal. No, tú puedes hacer ese trabajo desde tu casa y él en la suya y romper esa relación. El aprendizaje siempre se puede hacer de forma individual pensando en esa persona y en el juicio que tú sigues emitiendo, aunque no la tengas al lado. Entonces son cosas diferentes entre comprender y tolerar. ¿Sí? Claro. Que la parte de tolerar, ahí ya viene algo desde un tema de autoestima, amor propio, o sea, Claro. esas barreras, ¿dónde están esos límites? ¿No? Y vamos a hablar de eso igual en un par de minutos. Quiero ir cerrando esta parte del lado oscuro, que igual es algo que me fascina. Entonces, para las personas que... Y eso, bueno, voy a hablar un poco de mí. Venga, en este caso... Eso es lo que le gusta a la gente. Sí, o sea, algo que a mí me tomó muchísimo tiempo fue aceptar este lado oscuro. Una vez que lo acepté, me he dado cuenta que siempre he estado ahí. O sea, siempre he estado ahí y que todavía sigue ahí. ¿No? Y a mí, bueno, tuve una muerte traumática de mi padre, que ahí lo viví, y eso generó mucho odio en mí. Muchísimo odio, que eso, bueno, uno despertó y me hizo dar cuenta como, wow, o sea, ¿de dónde viene esta energía? Nunca me he sentido así. Y estaba tomando control de mí y justamente se reflejaba en todas mis relaciones más cercanas. O sea, mi madre, mi hermana y mi novia de ese momento. Era como, y también, bueno, mis socios, veía que, y esto no me di cuenta hasta al principio, ¿no? Pero yo siempre andaba muy frustrado y siempre trataba de pisar su autoestima de ellos. O sea, para yo sentirme bien. Hasta que llegó un punto que me di cuenta que el común denominador ahí era yo. O sea, que yo era el que estaba mal. Y todos los demás estaban sufriendo por eso. Ahora, en ese momento pasó algo raro que no puedo ni poder explicar, pero te lo voy a poner en términos simples, que fue poder transmutar. Obviamente este fue un trabajo interno que duró meses, años, porque ya son casi 6 años desde que pasó todo eso. Desde que falleció tu padre y tal. Desde que falleció mi padre, unos 4 años desde que pasó este punto de inflexión súper fuerte que te estoy comentando. Y... Te pilló en una edad bastante joven, tenías ahí 20 y pocos, 22, 23 años. Claro. Sí. Y cuando muchas personas me preguntan, o sea, ¿cómo saliste de todo esto? Yo la manera más simple que lo pongo fue transmutar todas estas emociones, todo este odio, pero cuando ahorita yo me siento y lo veo, sigue ahí. O sea, esas emociones negativas siguen ahí, solamente que están canalizadas. O sea, lo canalizo en el trabajo, canalizo en las cosas que me esfuerzo, pero lo veo como energía que ha sido canalizada. ¿Cómo pueden las personas pasar por eso? Bueno, uno, no sé tampoco si es algo posible, o sea, si es mi teoría o como yo lo he remarcado simplemente la experiencia. Entonces, comentarnos un poco de eso y dos, sobre cómo las personas pueden volverse así alquimistas, transmutar este tipo de dolor, de energía. Y bueno, de ahí partimos. De ahí partimos. Si me permites hacerte una pregunta sobre eso, ¿vale? Por terminar de entender. Tu padre, me ha parecido entender que, o sea, llegaste a odiarlo, ¿no? En algún punto, ¿me has dicho? No, mira, bueno, no sé. Había rivalidad con él. Vale. Ya, pero siempre hubo amor.
Bueno. Siempre hubo ese amor, pero yo a veces dudaba de ese amor por la rivalidad que él había. Siempre me buscaba Era un tipo empujar. exigente. Sí, exactamente. Y cuando falleció, ¿qué cambio notaste en ti? O sea, Es que él falleció, fue asesinado. Y, vale. y todo eso despertó un odio Mm, en mí, ¿no? De ir contra las personas que lo asesinaron y todo eso. sí, todo eso. Y Claro. eso es lo que pasó. Y quisiste como hacer justicia, ¿no? Sí, En cierto grado. Ujú. Vale. Fíjate, no, bueno, primero gracias por compartirlo, ¿eh? Y seguro que al final lo real es lo que toca. Sí, claro. Y no dudo que eso fuera una experiencia que, claro, te pilla con 20 y pocos, que aún que todavía no terminas de entender en qué tipo de hombre quieres convertirte, hacia dónde estás andando realmente. Mm, Esto te desestabiliza mucho, ¿no? Porque al final tú tienes un referente que además, claro, un asesinato te da a entender que algo malo había en tu padre, ¿no? Porque si no, no pasa Claro. algo así, ¿me explico? Es decir, no es tan, no es común. claro, y no es tan pura tu imagen, ¿no? Son como demonios que a veces vienen en tu cabeza y tratan de infiltrarse, oscureciendo la imagen de tu padre, ¿no? Y muchas de esas peleas se traducen en eso, ¿no? Mi padre es bueno o malo. Mi padre operaba bien o mal. Una duda que muchos hombres tienen y que acarrea muchas consecuencias, porque al final, como hombre, tú necesitas tener un padre positivo, porque si es negativo, ya no puedes convertirte en él. ¿Sabes? O sea, Mm, nuestro principal referente como el adulto que nos tenemos que convertir es nuestro padre. Si nuestro padre es oscuro, la sensación es de pérdida o de desorientación. Volvemos a lo mismo. Pues si yo no puedo ser eso, ¿qué soy? ¿No? Y entonces empieza una búsqueda de encontrar otros referentes y la vida te regala otros referentes en forma de profesores, maestros, educadores, lo que sea, ¿no? ujú. Pero la sombra del padre te persigue, porque la biología y los lazos familiares te persiguen, ¿no? Y ¿no? Yendo un poco al proceso alquímico del que hablabas, ¿no? ¿Cómo puedo yo canalizar todo esto? ¿Cómo puedo transmutar esta imagen y emplearla positivamente? Cuando tú tienes un padre muy exigente, el padre tiránico, ¿no? Podríamos decir, el Ya. padre Ujú. tiránico, que seguramente cuadra un poco con la definición, que ahí podemos meter hasta la mitología de Cronos, Urano y tantos otros que lo que impedían es el crecimiento y la emancipación de los hijos. Ujú. ¿No? Que ellos realmente puedan ser resolutivos y competentes en sus propias vidas. De hecho, un padre que actúa de esa manera lo que hace es dilapidar la autoestima del hijo, menoscabar sus éxitos. Si hace una cosa bien, debería haber estado mejor. Este tipo de cosas, ¿no? Que parece que todo lo que hago nunca es suficiente para obtener tu validación y tu reconocimiento. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que esos hombres, cuando salen al mundo, la voz del padre está allí. No eres suficiente. No haces nunca las cosas del todo bien. Entonces, cuando llegas a un trabajo, a una empresa, o tienes que montar tu proyecto, o tienes que hacer cualquier cosa, siempre está la sombra del padre, Ujú. que es no eres capaz. Entonces, claro, estos padres, ¿no? Representados en estas mitologías, ¿qué les pasa a esos hombres? Normalmente los hombres, esa carencia de autoestima se traduce en hombres de poco carácter, hombres empáticos y suaves, hombres que tratan de encarnar el sentimiento y las emociones, la cercanía y la calidez que sus padres no tenían. ¿Ves? O sea, te defines como hombre en contraposición a él. Mm, Entiendo que te cuadra, y seguramente le cuadrará a muchos, ¿no? Porque el hombre tradicional muchas veces incurría en un tipo de violencia castradora y tiránica como la que estamos diciendo. Entonces, em, tratas de moverte con la gente desde esa empatía que él no tuvo contigo. Entonces eres empático con la gente. Entonces te defines como una persona que sabe entender a la gente. Y tú sí sabes estar como hombre, ¿no? Es un perfil muy habitual. Pero ¿qué pasa? Que la alquimia está, nuevamente, en que tú tienes esa predisposición o esa aproximación con la gente, pero la gente ahora quizá ya no es tu padre, pero son otras personas que también tratan de dilapidar tu autoestima y que se meten contigo y con cómo hacer las cosas, ¿no? Y siempre te encuentras a alguien, a ese enemigo, en última instancia, que sigue siendo una especie de doble de tu padre, ¿no? ujú. Claro. Claro, al punto de que tú empieces a ser exigente con la gente, de endurecerte, de ser más frío,
de saber distanciarte, de quizá moverte a veces por interés. O Porque sea, necesitas como que balancear estas emociones. balancear. Ujú, El tema es balancear. O sea, la única forma de reconciliarte con tu padre, ujú. no tú, hablo del Claro. padre, ¿no? Cada uno, reconciliarse con el suyo. La única forma de reconciliarse con él es parecerse a él. No hay otra. O sea, no hay Mm, otra. No significa incurrir en los actos tan extremos que un padre puede haber incurrido, en su negligencia, en su maltrato, en su violencia o en su castración. Pero sí tienes que ser alguien que se aproxime a eso. Y el padre castrador, violento, el narcisista que no quiere ser superado, muchas veces se traduce en uno en miedo a destacar por no hacer daño, ujú. en miedo a ocupar determinada posición o determinado trono porque no vaya a ser que yo entonces invisibilice a la gente. Y eso es un precio que al final está, Claro. ¿no? El que quieres tener éxito, el que quiere destacar, hace sombra. Y si a alguien le molesta tu sombra, pues que se lo gestione. Pero aprender a molestar a los demás, que los demás estén en desacuerdo contigo, que levantes ampollas, que no gustes a la gente, es un miedo de ese perfil de hombres, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque eso es asemejarse a su padre, que es la persona que tanto odian. Entonces, cuando son así, se odian a sí mismos, de la misma forma que odian a su padre. ¿Entiendes? Entonces, se juzgan cada vez que dan un paso al frente. Y te explico todo esto porque también tu ejemplo tiene mucho que ver con el mío también, ¿no? O Ujú. sea, con esa reconciliación. Creo que todos los hombres estamos en ese proceso de Tiene, reconciliación paterna. O sea, claro. es así, ¿no? Y Warren Farrell dice que elogiar a los hombres está en vías de extinción. Y eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? Las razones por las cuales eso sucede. Muchas veces somos los propios hombres que seguimos castigando a nuestros padres por cómo fueron y por lo que hicieron. Y ese castigo se traduce en un autocastigo, porque entonces no sabemos cómo avanzar. Esto es bien subconsciente, ¿no? Es bien subconsciente. Y la forma de avanzar precisamente es enfrentarse a él, a su imagen y a lo que representa. Y la forma de enfrentarse a él es incorporarlo, nunca es destruirlo. Si quieres destruir a tu padre, te destruyes a ti mismo. Mm, claro. O sea, qué interesante. O sea, has dado un ejemplo, digamos, que es que suele pasar dos cosas en tu niñez. O sea, o has tenido una muy buena experiencia Ujú, en el sentido de una muy buena madre, un buen padre, y tú dices, quiero ser como ellos, o ujú, vas al otro, o ujú, sea, al otro lado que llega a ser, nunca quiero ser como ellos. ujú, O hay algunos que saben que han hecho mal, pero de alguna manera se quieren mentir de que han hecho bien. O sea, hay como ujú. estas tres, Sí, tres baldes, e digamos. incluso una familia excesivamente idealizada es Ujú, un problema también. Porque tú necesitas ver en todas las personas el lado bueno y el lado malo. Entonces, si tú solamente ves lo malo o solamente ves lo bueno, tiene que haber una corrección de tu percepción. Porque las personas no son solamente buenas o solamente malas. ujú, Por ejemplo, hay muchas mujeres que idealizan a sus padres, entonces no hay ningún hombre que puedan encontrar en su vida que esté a la altura de ellos. Y sus relaciones fracasan, precisamente por ese exceso de idealización. Hay muchos hijos que idealizan a sus padres y entonces nunca terminan de crecer del todo porque siempre el padre es quien tiene las respuestas, el padre es quien te dirige, entonces tú mm, no tienes suficiente autonomía. mm, ¿Me explico? Es que todo exceso se traduce en problemas. Entonces, hay mucha gente que cuando se me acerca dice, no, es que mi infancia fue súper feliz, ¿no? O sea, yo, mis padres, encantadores. Les digo, no es verdad. No les ujú. digo por tocarles la Sí. moral, sino porque es un ejercicio humano reconocer las cosas que te molestaban de ellos. Y porque siempre hay algo, aunque lo escondas, siempre hay algo. La caída del Edén arquetípica, que tiene que ver con darte cuenta de que tus padres no tienen todas las respuestas, o de que tus padres te pueden guiar, pero hasta cierto punto. Em, es súper necesario, porque si no, tú no te puedes emancipar. La emancipación emocional para con la familia y para con el sistema es requisito indispensable para llegar a nuestra madurez y a la consecución de nuestro carácter. El creer que tus padres son muy buenos impide una correcta emancipación, Ujú, porque siempre los vas a estar mirando para obtener algo de ellos. Porque
como todo es bueno, esto es como, yo qué sé, por ponerte otro ejemplo. Un hijo si percibe que su madre es perfecta en todo, ¿por qué va a tener que buscar otras mujeres en su vida? Si su madre ya es todo. Claro. Es otra forma de complejo materno. Mm, ¿Cuántas mujeres pueden sentir en sus parejas que no se casan con sus parejas, sino con sus suegras? claro. 80% de... Claro, sí. porque dices, ¿por qué? Porque está la primera mujer, la incuestionable, la que tiene que estar siempre arriba. Mm, Pues no, no. Entonces, em, esos hijos o hijas que tienen un exceso de idealización de los padres, lo que tienen que empezar a ejercer es cierto desafío hacia ellos, pero no un desafío de, pues me enfado con ellos y no, sino de darse el permiso de pensar diferente. Y si eso molesta o eso genera fricción, la fricción es señal positiva de que estás andando un camino diferente. O sea, mm, cuando tú empiezas a andar un camino diferente del que has andado, empiezas a molestar y normalmente molestas a tus progenitores. mm. Entonces, eso puede tomarse como, como una señal de que vas por buen camino. Jung también decía, sabes que me referencio mucho a Jung y derivados porque a mí me apasiona todo esto. Él decía que si tú andas por un camino donde hay pocos obstáculos, probablemente es un camino que no has decidido tú. O sea, normalmente el camino que tú decides está lleno de Obstáculos. obstáculos. Mm, ¿Por qué? Porque estás acometiendo una transgresión. mm, Estás rompiendo las normas preestablecidas. Estás rompiendo con los mandatos familiares, con aquella persona, ese hijo o esa hija que supuestamente deberías de ser por ser ese hombre o esa mujer que tú decides ser. mm. Y eso siempre genera fricciones para con tu sistema social que encajaba con una determinada forma de ser, con un yo que estás cuestionando y estás empezando a moverte, ¿no? Lo que decíamos, el hombre que en lugar de ser empático empieza a ejercer su autoridad, a ocupar una posición de más notoriedad y que no le importe si esa notoriedad molesta al resto. Claro, si tú haces esa distinción de tu carácter y de tu personalidad, olvídate, o sea, la gente se va a molestar contigo. Es decir, Marcelo, has cambiado, tío. Me gustabas más antes, Mm, ¿no? claro. Y se produce un proceso de purga de tu entorno social. Y entonces vas a saber que la gente que realmente te ama y te quiere, si tú estás mejor, van a seguir a tu lado. Y los que no es porque antes obtenían algo de tu antigua personalidad. Y entonces era una relación manipulativa, no real. Mm, Entonces siempre es bueno para todo el mundo. La honestidad es buena siempre para todo el mundo. claro, es un filtro. Sí. Vamos a cerrar esta parte. O sea, y tienes mucha razón y eso es algo que me está volando mucho la cabeza de que yo en este proceso de sanación, para realmente transmutar, o sea, acordándome bien, Mm. he tratado, o sea, inconscientemente me he ido poniendo en el rol de mi padre, o sea, me he ido asemejando cómo era su vida, cómo era Ujú. él, y me llegan momentos que, o sea, me acuerdo que muchos momentos donde simplemente estaba en el coche y era como, boom, por fin lo entiendo. Claro. Por fin lo entiendo de por qué él actuaba así. Exacto. Y Lo entiendes desde dentro. claro, Exactamente. y lo he vivido y ahí era como que me acuerdo miles de veces frenar el coche, o sea, romperme a llantos porque lo entendía y yo he juzgado eso. O Claro. sea, y quería preguntarte, o sea, cómo, o sea, en mi caso era un caso donde, Eso es muy bonito, ¿eh? Lo que dices, porque sí, además ese llanto, aunque tu padre no esté, se recibe. ¿Me explico? exacto, En otros planos se recibe. O sea, es exacto, porque al final lo que importa es una reconciliación interior. Y es un llanto decir, ahora te entiendo, papá. sí. Durante mucho tiempo te juzgué y nunca me puse en tus pies, en tu Mm. realidad. ¿Sabes? Y creo que esa parte, bueno, quizás a mí, entre comillas, se me hacía más fácil porque él ya no estaba. Yo estaba reconciliando Mm. con una imagen pasada de él. Ujú. Pero ¿cómo reconcilias cuando la imagen sigue viva? O sea, en este caso, te voy a preguntar un poco quizás Sí, de sí, tu sí. caso, tu padre sigue vivo. Sí. Entonces, ¿cómo reconcilias con eso y que no se refleje? Es que puede igual reflejarse, ¿no? O sea, no sé cómo se refleja, o sea, puede ser igual peleas, o sea, no, Sí, no no, sé. por supuesto. Ahora te pondré un ejemplo yo, también mío, Claro. porque te lo mereces. Pero no sé decirte si es más fácil o más difícil que esté o no esté. No sé. Que nunca lo vas a ver. Claro, Sí. yo me pongo en tu lugar y puede haber mucha sensación de culpa, Sí. ¿no? ¿Verdad? Es que como, hostia, ahora no tengo la oportunidad de
decírselo o de trasladárselo de algún modo. O sea, quizá cada camino entraña sus Tiene sus pros y sus dificultades. contras, claro. No podemos decir que uno es más fácil que otro. Porque claro, si lo tienes presente, tú puedes ir haciendo ese cambio interno, pero claro, luego cada vez que te relacionas con él, puede activar ese juicio que estás tratando de disipar, ¿no? Que esa es un poco la línea. O sea, Claro. ahí te puedo decir que esa es una de las grandes dificultades, ¿no? El seguir topándote con algo que no te gusta de tu padre y fácilmente incurras en desear cambiarlo o tratar de modificar su conducta en lugar de que sea como él desee y que tenga sus... ¿explico? Y que tenga Claro. su vida, que suficiente ha hecho con darme la mía y ya está, ¿sabes? Y que quizás no sabe hacer las cosas de otra manera o no le apetece hacer las cosas de otra manera. ¿Quién soy yo para tratar de cambiarlo? Ujú. Es que al final Antonio de Melo decía que el primer paso para resolver un conflicto es aceptar a la otra persona tal cual es. En la medida en que tú no aceptas a la otra persona y quieres que sea diferente de lo que es, ahí es donde empiezan las cosas. Mm. Es lo opuesto al aprendizaje. O sea, yo pretendo cambiarte porque considero que tu moral, tu ética, tu forma de proceder, tus conductas son incorrectas y deben de ser distintas. Nos convertimos en pequeños dictadores, ¿no? de el código de cómo debían de ser las cosas y así nos peleamos. En lugar de decir, oye, te dejo en paz, si no me gustas Mm. o no me gusta tu forma de ser, te dejo en paz, te acepto, pero no te acepto en tanto me quedo a tu lado aceptando tu forma de ser, ¿no? Te acepto, o sea, yo me voy y dejo de incordiarte, tratando de que seas... Si quieres ser así, pues perfecto, no conmigo, pero no te voy a cambiar, ¿me explico? Y todos los problemas desaparecen, ¿me Claro. explico? Y en todo caso yo me juntaré con gente que resuene con mi forma de ser. No voy a obligar a otras personas a que resuenen con mi forma de ser, si no quieren, ¿me explico? Es muy egoísta por nuestra parte. Ah, es que mi padre no me acepta, es que mi padre nunca me quiso, o mi madre. Bueno, tú haces lo mismo con ellos, tratando de tener unos padres distintos a los que tienes. Ujú. ¿Me explico? O sea, Sí, 100%. eres igual de tirano. Mm. Tú te crees que tu padre es tirano, pero tú luego incurres en el mismo jodido error, que es no aceptarlo. La tiranía viene por ambas partes. Y ese es otro proceso alquímico. Reconocer que tú eres igual que el cabrón que tanto juzgas. Mm. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es así, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un padre presente, claro, es activa el juicio. Por ejemplo, mi padre, una de las cosas que yo siempre, bueno, he tratado de integrar en mí es su... A él le suda 3 huevos, hablando en plata, pues lo que opinen de él. Actúa con un desparpajo absoluto, le da igual la opinión ajena, le da igual todo. Ujú. Él dice las cosas que cree, a quien le guste bien y a quien no, pues que no escuche, ¿no? Ujú. Y claro, eso para mí es absolutamente perturbador, ¿no? Y más cuando estoy tratando pues desde nuestra institución, de generar pues, un discurso con cierto rigor y con cierta cientificismo, ¿no? Y cierta estructura Claro. que viene él y a veces siento que se lo carga todo, ¿no? Y Claro. muchas veces ha habido esa pelea de decir, hostia, voy a tratar de regular, o ¿puedes usar estos términos? ¿O puedes hablar más de esta manera? ¿O puedes...? Y muchas veces pienso, me equivoco. Me equivoco. ¿Por qué? Porque no estoy viendo que su personalidad ha permitido llegar a donde hemos llegado. O sea, Claro. precisamente ese me da igual todo, voy a decir las cosas como las siento, ha sido una punta de flecha que ha ido resquebrajando todas las resistencias que él se ha ido encontrando, ¿sabes? O sea, su ánimo transgresor, perturbador, ¿no? Es el perturbador de la paz, como Gandalf en El Claro. Señor de los Anillos, ¿no? Llega y rompe, y eso es lo que permite llegar lejos. Claro. Luego venimos otras personas como yo ¿no? A a estabilizar todo. estabilizar las cosas Ujú. y darles un sentido y una estructura y una academia. Claro. Y cada uno tiene su rol. Mm. Entonces, en la medida en que yo trato de cambiarlo, freno el proyecto y me freno a mí mismo. Y pierdo espontaneidad, creatividad, capacidad de provocación en mi discurso, en mis conferencias, ¿entiendes? ¿No? O sea, Claro. entonces siempre es esa pelea, de que muchas veces lo veo y digo, se ha pasado de la raya, ¿no? El juicio. Pero bueno, es un buen recordatorio de que en la medida en que me moleste, en la medida en que tengo que seguir integrándolo. Que falta todavía un resquicio, falta todavía un peldaño, un nivel más de integración. Mm. Entonces, hay esa molestia, pero también hay esa ventaja, porque es una señal, ¿no? Un parámetro de que todavía te falta trabajo por integrar. Y esta parte, igual mencionabas al principio de la entrevista, o sea, de que puede desencadenar un evento negativo.
O sea, este lado oscuro. Sí, o sea, lo de normalmente... las crisis, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando tocas fondo. Y algo que siempre me he preguntado y quería ver igual qué opinas, porque en mi vida siempre ha sido algo con tocar fondo. O sea, toca fondo, sé que viene un gran cambio, sé que, o sea, sé transmutarlo y ya se ha vuelto una habilidad mía. Pero hay personas que no pasan por eso y veo que nunca cambian eventualmente. Pero ¿crees que se necesita pasar por eventos traumáticos, se necesita pasar por dolor, tocar fondo para poder cambiar? ¿O se necesita igual esta carga emocional sumamente fuerte? Es compleja la respuesta. Es sí y no. O sea, Ujú. una tendencia del ser humano es a cambiar solamente cuando está en el borde del precipicio. O sea, cuando ya no te queda otra, ¿no? Víctor Frank decía que cuando ya no puedes cambiar las circunstancias, te ves en la obligación de cambiar tú mismo. Claro. Cuando ya no puedes hacer nada. Y muchas veces cuando ya no puedes hacer nada es cuando te han despedido, cuando se ha muerto tu padre, cuando, ¿no? Cuando chocas. Dices, bueno, ya está. Como no puedo hacer nada, Ujú. ¿no? Me toca buscar en otros sitios. Y es verdad que lamentablemente la gente, el ser humano, eh, llega a esos puntos porque hasta entonces la vida que tiene le compensa de algún modo. O sea, es preferible seguir manteniendo el sinsentido o el dolor o la disconformidad que mantengo hasta ahora porque soy capaz de sostenerla a enfrentarme a un verdadero cambio. Entonces, por eso apuras, ¿no? Hasta la eventualidad o el drama o la crisis. Pero yo siempre recomiendo no llegar a esos extremos. Y la forma de hacerlo es ir generando como pequeñas crisis, ¿no? O sea, Tú mismo generarlo. tú mismo presionarte, enfrentar tus miedos o tus nerviosismos, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. O sea, a mí algo que me da terror era subirme a un escenario y hablar. O sea, es que era lo más impensable, ¿no? Ya. O sea, yo me cagaba en los pantalones. O sea, es que Ujú. era horrible. Recuerdo la primera clase que di en México y estaba casi con taquicardias. O sea, horrible. Y di la clase, la gente se durmió, se Ujú. aburrió. Imagínate 4 horas de clase con alguien que no sabe dar clase, pues no hay tortura peor que esa, ¿no? Y, pero, o sea, si bien había un miedo y muchos nervios y todas las resistencias que tú quieras poner en eso, también había un deseo de hacerlo. Porque yo cuando veía a Enric dar clase, despertaba en mí un tipo de vibración que yo no podía esconder. Entonces, normalmente, el camino que pide nuestra alma o donde se ubica nuestro propósito nos genera vitalidad y miedo. Ambas sensaciones conjugadas. ¿Sabes? Y entonces, das clase, lo haces patéticamente, pero no sabes cómo. Como te has movido en otros registros y es una experiencia nueva para ti, también has ganado en energía y en vitalidad. ¿Sabes? Y eso es como un motor que dices que te genera dolor porque, y vergüenza y muchas Ujú. sensaciones, pero al final también te da gasolina. ¿Sabes? Entonces, esto es un ejemplo de pequeña crisis, de atender un llamado interno. Porque si no lo haces, si yo me quedo en el papel de David Corbera que sigue estructurando cursos, redactando Ujú. contenido, estando en un segundo plano, etcétera, llegará un punto que en mi trabajo sentiré hastío, no me representará en nada y si no hubieran tomado ese camino, pues probablemente hubiera abandonado el instituto por sentir que no era lo mío, cuando en realidad sí era lo tuyo. Lo que pasa es que no supiste encarar esa vía, ¿no? Que Mm. realmente te alimentaba. O sea, tú mismo cavaste tu propia tumba, ¿sabes? Y entonces, claro, se produce la crisis. La crisis que trata de despertarte, de recuperar esa voz, ¿entiendes? O sea, la crisis es lo que pretende, destruir lo que realmente te destruiría. Destruir esa vida que es la que acabaría contigo. Para que desde ese caos pueda resurgir un orden distinto. Cuando ya no hay nada exterior a lo que puedas aferrarte o puedas seguir, estás más conectado contigo. Y entonces quizá esa voz que antes ya estaba susurrando solo, puedes avivarla. Es decir, ¿dónde está mi ilusión? ¿Qué es lo que ahora que ya está todo perdido, qué camino puedo andar si ya no tengo nada que perder? Ujú. Y eso es. Entonces, están las dos. Cambiar cuando de esa manera, que es la más dolorosa, son las grandes crisis, o ir cambiando progresivamente, que es otro tipo de dificultad, porque requiere una proactividad
pero nunca llega a doler tanto la herida. Es como son pequeñas heridas. No sé si ese camino te exime de lo otro. Claro. En eso no tengo demasiada respuesta, porque al final creo que una gran crisis llega siempre en un momento dado. Porque yo, por ejemplo, tú puedes estar reconciliándote con tu sombra en un sentido, por ejemplo, en el profesional, pero no en el ámbito personal y de pareja. Y ahí te puede llegar otra gran crisis, ¿me explico? Cuando tú pones la Claro. atención en un sitio, claro, tienes que seleccionar, ¿no? Entonces, muchas veces se conjugan también los caminos, no es o uno u otro, ¿no? En uno he ido trabajando, ¿no? He ido trabajando, por ejemplo, a nivel profesional y tal, pero he descuidado la familia y la pareja y ahí se produce la crisis, cuando de repente he generado una empresa que factura tanto, pero llego a casa y me siento absolutamente solo. Esa es otra crisis, la crisis de la soledad. Claro. Normalmente, o sea, cuando llegan estas crisis, ¿cómo te regulas tú? O sea, porque estas crisis vienen cargadas de emociones, ¿no? Y eso es algo que te das cuenta. Y ahorita viéndolo en perspectiva es como, wow, o sea, ya puedo darme cuenta que ahorita si me llegara una crisis, Sí. creo que la podría superar bien, pero en el momento, obviamente hay esta carga emocional que creo que te evita verlo con el lente correcto en el momento. ¿Qué prácticas utilizas tú para poder regularte emocionalmente? Fíjate que es que uno no puede apresurarse en ver las cosas adecuadamente. Me parece que sentir el dolor y sentir el golpe y estar jodido durante un tiempo Lo es correcto. parte inevitable del proceso. ¿Sabes? Es parte inevitable. Porque tú tienes que sentir la caída. Ujú. Tienes que sentir el camino de cenizas. Tienes que sentir el dolor. Y yo esto lo veo en mucha gente a la que acompaño y con la que trato. ¿No? Me ha pasado esto ¿no? y ha pasado hace un mes. ¿No? Estoy en un proceso de duelo, por ejemplo, o estoy en... ¿Cómo tengo que mirar? Muchas veces pienso, ¿de verdad quieres mirarte de otra manera? O sea, no, tómatelo como un proceso natural. Y esa es la primera parte fundamental. O sea, no evitar el dolor que te provocan las cosas. Claro. Este sería el primer ingrediente. Pero luego, claro, depende de cada caso y depende de cada conjetura que esté transitando la persona. Pero me parece que en ese momento, así una pauta general que pudiera dar es que a partir de haber vivido esa crisis, trates de ser muy fiel a ti mismo y en lo que sientes. Y muchas veces cuesta reconocer exactamente cuál es un sentimiento auténtico o inauténtico, ¿no? Pero que trates de tomar una decisión que te represente o una acción que te represente. Que empieces que tu proceder sea como mucho más genuino. No correcto, no adecuado, genuino, ¿sabes? Y me parece que cuando uno toma una decisión no adecuada, sino genuina, al tomarla se produce una especie de expansión interior, ¿sabes? Y vuelve a haber esa mezcla de vitalidad y de miedo. Voy a hacer algo que, mira, no sé si va a salir bien o mal, pero quiero hacer las cosas así. Si voy a cometer un error, al menos que sea mío, ¿sabes? Y me parece que actuar desde ahí es no equivocarte. Me parece que ese sería un buen consejo que podríamos dar a esas personas que están tratando de reconstruir su vida. Y si encima tienen la suerte de que hayan enemigos, ¿no? Trata de apoyarte en ellos en el sentido del que estamos hablando. ¿Por qué dices la suerte de tener enemigos? Porque son los que señalan el camino que tienes que transitar para reconciliarte con tu sombra. Ujú. El enemigo siempre te va a decir lo que tienes que hacer, decía Goethe, ¿no? El amigo está allí y te puede asesorar y aconsejar, pero si el enemigo va a decir, vale, ese es el camino que yo tengo que transitar hacia mi integración y plenitud psicológica, el siguiente paso que tengo que dar me lo marca el enemigo. El enemigo, el que tanto repudio por ser de una determinada forma. ¿Cómo puedo incorporar esa forma de ser en mí? Porque muchas veces ahí es donde está el recurso para yo salirme de la crisis en la que estoy transitando. Ujú. ¿Sabes? Claro. No, sí, normalmente cada crisis viene con Fíjate, una especie de claro, enemigo. tu ejemplo es el padre tiránico, ¿vale? O sea, ¿cómo se traduce esa tiranía y cómo la puedo incorporar en mí? Ujú. Entonces, integras una masculinidad diferente. Ujú. Transmutas. Dices, estoy dejando de ser un hombre como el que era para ser un hombre más completo. No significa renunciar al hombre que era,
significa que yo puedo elegir si empatizar o no, si resaltar yo mi posición o no, dejar hablar y dejar que otros participen. O no, decir, ahora aquí se calla todo el mundo. Se va a hacer lo que yo diga. Claro. ¿Entiendes? O sea, la conjugación es lo que da esa libertad. Jung decía que no quiero ser una persona buena, sino completa. Si yo quiero ser una persona buena, siempre voy a dejar hablar al otro, o menoscabar mi protagonismo, o estar en una segunda posición. Pero si yo conjugo esto con lo otro, a pesar de que esto levante ampollas y moleste, estoy siendo más real. Y eso es lo que se merece la gente. Tu realidad, tu estado genuino, tu autenticidad. ¿Sabes? Ese es el proceso. Sí, y hablando de esta parte de enemigos, algo que muchas personas que les he compartido que hago esto, y bueno, ya lo voy a compartir un poco ya públicamente, es de que yo tengo una lista de enemigos. Sí. O sea, es una lista de enemigos que en su momento le iba formando, o sea, desde, no sé, la primera traición que sufrí de un amigo. Lo anoté su nombre. Anoté el nombre y el momento y lo que sentí. Y esa lista la he ido formando. Y es más, la tengo. Pero nunca la voy a leer, pero la tengo porque siento que igual si la leo les doy mucho poder a ellos. No, pero está muy bien, porque son como hitos o puntos de inflexión emocionales que, bueno, al final, el dragón que aparece en nuestra vida siempre es el mismo. ¿Me explico? Entonces, la traición de tu amigo en ese momento, si no estás atento al aprendizaje y no lo recuerdas de vez en cuando, lo cual me parece como muy buen ejercicio esta lista, cuando aparezca por un compañero de trabajo o el mismo tipo de traición, vas a incurrir en el mismo error si no estás atento. Entonces, me parece que es una buena forma de proceder. Sí. Sí, es algo increíble porque ahí aprendes mucho más de esas lecciones que te da esa crisis, ese enemigo. Hay mucho que integrar y obviamente yo no tenía ni idea de esta, o sea, de esa teoría, se podría decir psicológica, pero son de cierta manera ciertos modelos mentales que de alguna manera he llegado a ellos y me han servido un montón. Hablemos un poco sobre las emociones. En este caso, es algo, o sea, la palabra emoción creo que es algo que todos de alguna manera entendemos, pero realmente no logramos comprender o sea, de una manera más completa. Ayúdanos a entenderla, o sea, ¿cómo vas definiendo tú las emociones? La emoción, etimológicamente hablando, es movere, que significa moverse de un sitio a otro. O sea, esa es la función principal de una emoción, o sea, reaccionar en base a un contexto o un entorno, en base a lo que te está pidiendo tu biología o tu cuerpo y también el contexto. O sea, al final, cuando tú tratas de expresar una emoción, no solamente te tienes en cuenta a ti, sino que tienes en cuenta dónde estás y el contexto y las personas que te acompañan, etc., ¿no? O sea, hay un análisis de todos los elementos, ¿no? Al final son impulsos biológicos que no se pueden catalogar como negativos o positivos y parte del problema que estamos resaltando todo el rato es la represión emocional por el juicio hacia una emoción u otra. O sea, la condenación de ciertos estados demasiado poco civilizados, ¿no? Poco sociales o demasiado perturbadores, ¿no? O sea, todo lo que se relaciona con los instintos, ¿no? De los que habla Freud, o toda esa parte más animal, ¿no? De hecho, el ser humano tiene siempre esa pelea constante en no ser el animal que es, ¿no? Claro. Y tratar de renunciar todo el rato a su biología y a su cuerpo. Que es otra de los grandes problemas que nos lleva a los cuadros de enfermedad y a las patologías que tenemos hoy en día. Que no haya una adecuada sintonía entre nuestra psique y nuestro cuerpo. Y que todo el rato estemos imperando en cómo debemos proceder y que eso ahogue nuestro verdadero sentir, ¿no? Dentro de lo que son las emociones básicas, yo recientemente explicaba, ¿no?, que hay para mí 3 emociones que sobre todo la gente reprime. Una es la tristeza, la otra es el miedo y la otra es la ira o la cólera. Todas son negativas. Todas son negativas, ¿no? Hablábamos antes de la tristeza o del miedo. Y estas dos, la tristeza y el miedo, se evitan porque te dejan en una posición vulnerable. Cuando tú estás triste, alguien se puede aprovechar de tu tristeza y hacer contigo lo que le plazca, porque estás débil. Y lo mismo con el miedo. Entonces,
esas dos emociones se reprimen y nos las prohibimos, y en contraposición armamos una coraza, que es de la persona que no puede estar mal o no puede estar floja o débil, porque si no van a vulnerarla, van a manipularla o van a atacarla. Y ahí es donde se pierde un intercambio real, o la posibilidad de que otra persona te transforme, o de que tú te sientas comprendido o acompañado. ¿Entiendes? O sea, es que la gente no me comprende. Bueno, ya, ¿qué haces tú para que la gente te comprenda? Porque la responsabilidad es la del emisor. Realmente externalizas todo eso, y aquí incurren especialmente muchos hombres que no se dan el permiso de construir su determinación y su fortaleza también conectado con este lado más humano. Entonces, la gente entonces no puede tocarte. Entonces, vives una vida en tercera persona. Interactúas con la gente y te cruzas con... Pero nada te toca tampoco. ¿Por qué? Porque tú estás siempre a la defensiva. Toda la gente que ha tenido una historia de abuso o de maltrato o de violación, al final son estados, la tristeza y el miedo, que cuesta mucho conectarse con ellos. ¿Por qué? Porque si vuelvo a estar débil, se van a aprovechar de mí, de la forma que sea. Entonces, por ahí no paso. Pero ¿qué pasa? Que te ahogas entonces. Te ahogas porque cuando no hay un contacto real con la gente, tú te mueres, porque somos seres sociales. Entonces, si no hay un contacto real, olvídate. Estarás aislado. Y eso es mucho peor. Bueno, no sé si es peor o no, pero es otro mal. Y dejar que la vida te golpee o de que te pasen cosas significativas es un gran problema. La otra, la ira, o la cólera, o la rabia, o sea, ¿no? Pongamos la etiqueta que queráis, ¿no? Pero básicamente ese impulso es otra de las emociones que se reprime. Y si bien las dos primeras tratan de evitar la vulnerabilidad, la primera, o sea, la ira, lo que trata de evitar es el conflicto. Y la fricción. Y el molestar, básicamente. Entonces, evitamos que los demás nos transformen y evitamos transformar. Evitamos que afectemos a la otra persona con quienes somos. Entonces, O sea, no hay golpe ni por un lado ni por el otro, ¿entiendes? Claro. No hay que son relaciones vacías, que esto es lo que hay hoy en día. Intercambios vacíos, muy correctos, pero vacíos. Cuando a ti te llegan estas emociones, ¿tú las usas más como indicadores de hacer lo opuesto? ¿Qué haces? Claro, depende del nivel. O sea, yo cuando veo a una persona que se mueve sobre todo desde un registro emocional y no desde el otro, tengo que bascularlo nuevamente. O sea, tengo que incentivar la emoción que reprime, con tal de que se conjugue con las demás. Porque el problema, o sea, fíjate, ¿te has dado cuenta de que las personas que realmente pueden llegar a ser muy violentas, no se perciben como violentas? No. ¿Sabes? El típico caso del hombre del adolescente que llega al instituto y pega un tiroteo a todos los compañeros. O el que es asesino múltiple. Todo el mundo dice, pero Nadie es se la persona imaginaba. más normal del mundo. ¿Sabes? La persona que normalmente externaliza la agresividad no sería capaz de esas atrocidades. ¿Por qué? Porque, nuevamente, en la medida en que tú reprimes una emoción, esa emoción se va a apoderar de ti. Goethe, en el Fausto, era un tipo que quería alcanzar la máxima sabiduría y conocimiento y la máxima felicidad en su vida. ¿Y qué le pasó? Se topó con Mefistófeles, el diablo, y le dijo, vamos a hacer el pacto fáustico, que es, si tú realmente quieres alcanzar todo eso, bien. ¿Qué le pasó? Empezó a vivir una vida oscura. Drogadicciones, traiciones, desamores, prostitución, todo lo que él había estado tratando de esconder. Entonces la sombra siempre va a irrumpir y apoderarse de ti en la medida en que lo reprimas. Entonces el hombre que nunca quiere ser violento va a llegar un día que lo va a ser mucho. Y esto pasa, ¿no? Y dices, hostia, acabo de cometer Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si es que están en todos lados. Están en todos lados. Dices, hostia, viene una sombra violenta, se apodera de mí y no he sido capaz de regularlo. Hay una gran película que se llama Un monstruo viene a verme, que es de un chico
debilucho, medio enclenque, que le hacen bullying en la escuela y que llega un día en que le revienta la cara al tipo, al abusador. ¿Sabes? Entonces, esto pasa. Entonces, la forma de no llegar a esos extremos es ir regulando tu violencia o tu agresividad en este caso. Al punto en que cuando la agresividad esté conjugada y equilibrada con las demás emociones, va a tomar unos tintes mucho más amables y normativos y equilibrados cuando estés con el resto, ¿no? O sea, pues vas a poder hacer comentarios de respeto, de autoafirmación sin faltar, ¿no? O sea, esa es la gran habilidad. La habilidad es que se consigue cuando... O sea, tú puedes usar la agresividad saludable cuando esté integrada. Y para hacerlo tienes que empezar a andar ese camino. Y la persona que nunca ha sido agresiva y empieza a serlo, primero va a cargarse de todo lo que está a su alrededor porque no sabe manejar ese impulso, pero poco a poco, mientras se vaya acostumbrando, va a ir regulándola internamente y va a saber emplearla con más respeto. Y en ese proceso también va a dejar de juzgar a las personas que son agresivas. El mundo va a ser menos agresivo con él también, porque está integrando esa energía. ¿El mundo es muy violento o agresivo? Es porque tú tienes poco integrada la violencia y la agresividad. ¿Te parece? ¿Tú vives externamente un mundo más equilibrado en eso? Significa que tú tienes un equilibrio interno con ese impulso o con esa historia. Y esto es a lo que se referiría más como una gestión emocional, digamos. O sea, Sí, de poder sentir las emociones, hacer algo, o sea, técnicamente expresarlas, Ujú. pero al principio esa expresión se va a ver sumamente extrema porque Ujú. nunca has dejado que salga. Exacto. Y además, fíjate, las personas con un autoconcepto muy dañado o con autoestima muy dañada, cuando las empoderas, normalmente son tiránicas. Mm, O sea, tú ¿no? Alguien que, yo qué sé, ¿no? Pues aquí claro. podríamos poner a cualquier hombre o mujer que sienten que los demás se aprovechan de ellos. No, tú tienes que representarte de ti mismo, tú tienes que Ujú, autoafirmarte, tú tienes que empoderarte. Cogen y revientan a quien sea. claro. Y faltan el respeto y son vehementes. Y no pasa nada, ¿vale? Pero en ese momento, esa persona tiene que darse cuenta, recoger cable y decir, vale, quizá me he pasado. Ya para la siguiente voy a tratar de encontrar un poquito más ese punto medio. Es Mm. un entrenamiento. Es lo que igual veo, o sea, constantemente, bueno, yo soy de Bolivia y ahí a veces por los temas políticos Mm. vas viendo que de la noche a la mañana hay un cambio, no sé, de gobierno. eh, y una persona común y corriente que antes la veías normal, Ujú. no, o sea, es como que la conoces, entra al poder y ves un cambio radical en la Radical. persona. Y, y es ahí donde yo siempre me preguntaba desde muy pequeño, o sea, ¿qué es lo que el poder hace a las personas? O sea, ¿qué es lo que o sea, me cuestionaba mucho. Y a veces igual lo puedes ver hasta en personas donde entran en temas de fama, tienen dinero, o sea, de alguna manera consiguen Ujú. más poder. Y ahí ese cambio radical. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Por esta gestión emocional? ¿Se debe más a un autoestima no trabajado que Eso por luego cuando tiene supuesto. el poder? Sí, 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 sí. O sea, a ver, aquí podría, o sea, toda persona que no llega a ese estado de madurez real, narcisista, infantil, ególatra, en el peor de los sentidos, Ujú, cuando les das poder, lo que son es abusadores, son tiránicos. O sea, y ahí es donde los conoces. Y, y por eso, fíjate, cuando hablamos, ese es el lado oscuro de la sociedad que tenemos hoy en día. Una sociedad, hablábamos antes, ujú, individualista, pero sobre todo adolescente. El adolescente, o sea, es normal en la adolescencia estar pensando en lo que tú necesitas, en tus colegas, en tus fiestas, en lo que a ti te hace feliz. Pero eso no es normal a los 30, 40 o 50. ¿Sí? A veces los que están a los 40 o 50 siendo así es porque en el momento en que debían de serlo, en la adolescencia, no pudieron, por razones mm, X del contexto. Entonces tratan de, ok, de buscar un eco que no pudieron constituir, ¿sabes? Entonces, quizá había un contexto opresor y entonces en el momento que yo tengo poder, oprimo. mm, O sea, emito el castigo que recibí, ¿sabes? claro. Es una compensación tergiversada, mal usada, ¿no? Pero por eso yo siempre digo
que uno de los ingredientes que como sociedad tenemos que recuperar están los elementos femeninos, arquetípicos, de la entrega y del sacrificio, porque tú puedes usar el poder para vanagloriarte y para destacar, o usar el poder para defender y para proteger. En ambas ocasiones empleas el poder y la fortaleza, pero una es un poder que emana desde un lugar más allá de ti mismo y de tu figura, ¿sabes? Mientras que el otro lo que hace es reforzar un ego, y si tú pretendes reforzar un ego o reforzar una posición es porque no la tienes. Claro. ¿Entiendes? Por eso pones tanto empeño en tener visibilidad o destacar o tener estatus, porque no hay. O sea, la persona que realmente la tiene, ya la tiene. Y vive desde esa plenitud y no tiene que hacer nada para obtenerla. Porque ya emana y la persona ya lo ve, el otro, ¿sabes? Entonces, el ingrediente de la entrega, del sacrificio, de la disposición al cuidado, a cobijar, a entregarte por el bienestar ajeno, es algo que también está en vías de extinción. Ujú. Estamos en una sociedad hipermasculinizada. Muchos hombres que no poseen una masculinidad adecuada porque han comprado la feminidad para sí mismos y no saben, han perdido pues, esa determinación o esa fortaleza, pero luego está el hombre que sigue comprando lo peor de la masculinidad tradicional, que es pues, esa tiranía o ese abuso. Tal. Entonces, falta una conjugación energética. Hay una autora que se llama Mariolina Ceriotti, psicoanalista, y dice que la paternidad es un requisito para llegar a la masculinidad plena. Y pone el ejemplo de la figura arquetípica de Héctor, su batalla contra Aquiles. Yeah. Hay un autor que es Luigi Zoja, que tiene un libro que se titula El gesto de Héctor, que es que antes de batallar contra Aquiles, que Héctor sabe que va a ser su final, ya se lo anticipa, ¿no? Se despide de su mujer y toma en brazos a su hijo y lo alza, ¿no? Y hace una invocación a los dioses. Dice, dioses, por favor, convertir a este hijo mío en el mejor de los troyanos guerreros, de tal forma que se pueda decir, el hijo es mejor que su padre. El hijo es mejor que su padre. Entonces, es un hombre, Héctor, que encarna el padre que todos desearíamos, que es un padre capaz de entregar su vida, capaz de poner su fortaleza, su determinación y su carácter al servicio del pueblo al que tiene que defender, no solamente su familia, y de que daría la vida para ello. Y es muy consciente de cuál es su posición. No es el tirano que oprime el crecimiento del hijo, sino que su mayor deseo, el deseo que realmente sabe y confirma que ha hecho una buena labor como padre, es que sea superado por su hijo y de que sea mejor que él. Mm. Entonces me parece que es una fortaleza muy bestia, pero que está muy bien conjugada con la entrega, el cariño, el amor hacia su familia, ¿no? La capacidad de mostrar afecto y de denotar lo que realmente te importa, que es tu familia. O sea, todo eso me parece que está absolutamente vacío en nuestra sociedad y en nuestras relaciones. Y esos ejemplos que tú ponías de la gente que llega al poder está absolutamente falto y carente de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque también se ha asociado la feminidad con debilidad, con opresión, con que se aprovechen de mí y que hagan conmigo lo que quieran. Entonces, nuevamente reprimimos unos aspectos por considerarlos negativos en un sentido. Mm. Y la clave de todo ello es humanizar las relaciones y los vínculos desde ese lado. Claro. Algo que quiero volver atrás un poco a lo que mencionabas al principio igual de la conversación, es de que mencionabas sobre este saco y que se van formando ciertas máscaras, personalidades. Esto se refiere más como diferentes identidades del ego, creo que te refieres. Sí, el saco siempre está. Son como dos yoes, sí, sí. Son Ya. como dos, como si, bueno, cuando hablamos de escisión es eso. O sea, por un lado está el cómo tengo que mostrarme y por otro lado está cómo no puedo. Mm.
Y ese saco, saco es un término que emplea Robert Bly, ¿no? Hay un libro que, mira, recomiendo encarecidamente a todos, que se llama Iron John. Se llama Iron John, una nueva visión de la masculinidad. Pero pues es una lectura tanto para hombres como para mujeres, porque me parece que a una mujer le puede ayudar mucho a entender la realidad de los hombres contemporáneos, ¿no? Y explica, se apoya en un cuento de los hermanos Grimm, que es Juan de Hierro. Y el cuento empieza por el príncipe del castillo que está jugando con una pelota de oro, ¿no? Y la pelota, el círculo, es un simbolismo de esa plenitud, de toda la integración, sin escisiones, ¿no? Y está jugando con esa pelota. Y hay un momento que la pelota se cuela dentro de una jaula donde está Juan de Hierro, que es un monstruo de 2x2, peludo, que los caballeros del castillo han sacado del lago que está en los bosques de los alrededores. Y ese acto, el perder el balón, representa esas escisiones. El lado animal, por ser civilizado y por ser correcto, lo he perdido. Y automáticamente establece la reconciliación que hacia donde tengo que ir, que es recuperar ese animal interno, el hombre primitivo, esa violencia o esa tristeza, en definitiva, el contacto con el cuerpo, ¿no? Entonces el animal le dice, el príncipe le dice, devuélveme la pelota, por favor, ¿no? Y él dice, para hacerlo, para que yo te la devuelva tendrás que liberarme. Y el niño dice, yo no sé dónde está la llave. Y el monstruo le responde, yo sí sé dónde está. Está debajo de la almohada de la reina, de tu madre. ¿No? Robert Bly explica, la madre es la almohada, ¿por qué? Porque cuando la madre se va a dormir y sueña con el hijo que va a tener y en lo que tiene que convertirse, ¿no? Todas esas expectativas de mi hijo va a ser el doctor, mi hijo va a ser médico o abogado, lo que sea, ¿no? Todos esos sueños son a los que nosotros tenemos que enfrentar, batallar y oponernos, porque esa es la vida que nuestra madre dispone para nosotros, no la que nosotros queremos. Y por eso robar la llave significa desafiar esos mandatos, esas lealtades invisibles. Entonces el desafío, nuevamente la transgresión mitológica, es el paso fundamental. El paso fundamental para buscar en lo más hondo de nuestra personalidad y de nuestros deseos y decir, ¿cómo quiero ser? Y si ahí no lo sé identificar, nuevamente vamos al enemigo, porque el príncipe odia al monstruo y el monstruo termina siendo su salvación. Y ahorita igual, siguiendo esa línea del tema del ego, acá se habla mucho, y eso quisiera que me aclares o cómo lo ves tú, de que se tiene que eliminar el ego, o bueno, aceptarlo. Sí, que el ego es malo, sí. Sí, y eso es una tontería. No se puede. No se puede. Primero porque tú necesitas un ego para funcionar por el mundo. Y me parece que la solución, yo he llegado a la conclusión de que cuando la persona le dices, elimina tu ego, elimina tus deseos carnales, ¿no? Elimina tus necesidades, tus pasiones. ¿Qué pasa a esas personas que hacen eso? Se elevan, buscan lo espiritual demasiado rápido, ¿no? Se ponen pues eso, a levitar y a fumar ayahuasca y a hacer las mil y una cosas. ¿Para qué? Para no tocar con el mundo real. El mundo de los conflictos, de las personas, de las vejaciones. Normalmente la persona que incurre rápidamente en lo espiritual es porque ha tenido una vida difícil, de la cual trata de huir o escaparse. La espiritualidad puede tomarse, y no tengo nada en contra, pero puede tomarse como todo, bien o mal. La espiritualidad puede tomarse como una vía de escape, igual que una droga. Claro. Entonces, el ego no tiene que disiparse. Me parece que cuando más te opones a disipar el ego, más fuerza toma, porque se establece la misma dinámica que con la sombra. Claro. Tratas de reprimirlo y cada vez se apodera más de ti. Y muchos espirituales luego no les toques las narices porque te salen con un carácter increíble. Y yo lo sé por experiencia. ¿Explico? Esos que van
¿no? Siempre comulgando la paz, luego vigila, no los pilles con los cables cruzados. Me parece que la forma de disipar el ego es ampliarlo. O sea, no se trata de ir en contra de él, se trata de ir añadiendo atributos y roles en ese ego. O sea, de tal manera que el ego cada vez se vaya ampliando, ampliando y ampliando. Y donde tú antes eras alguien simpático, amable, altruista y condescendiente, seas ahora vez todo esto más egoísta, todo esto más vago. ¿Por qué no? Porque no siempre quiero estar a tope y tal, ¿no? Claro. Y a veces con cierta dosis de irresponsabilidad o de despreocupación. Y a veces violento, porque yo necesito respetar lo que para mí es importante. Y vas ampliando, ampliando, ampliando el círculo hasta que ego y self, que es en última instancia todo, no hay diferencia. Entonces, el ego, algo que es todo, no es nada. Mm. Entonces, la forma de conseguir que el ego sea nada es darle la máxima fuerza, sumarle todos los elementos. Fíjate que es lo opuesto a lo que dicen. Que es no, el ego reprimido. No, o sea, avívalo, aliméntalo, hasta el punto en que el ego lo incluya todo. Mm. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ahí es lo que igual yo me he dado cuenta. O sea, está en este balance de alimentarlo, en esta armonía que uno va creando, donde está realmente esta conciencia. O sea, para genuinamente tener una conciencia, Ujú. creo que está en esa armonía. Exactamente. Porque creo que todos han estado en ambos balances, pero igual cuando ves a una persona muy espiritual, no ves ese toque más de... No, te queda muy lejos. ¿No? Sí. Se ha deshumanizado la persona excesivamente espiritual. Mm, No lo sientes cerca. Entonces nada te representa de lo que dice, ¿verdad? Es esa sí, la sensación. sí. Sí. Con esto vamos a ir cerrando, con esta parte de las emociones. Hablabas un poco de que hay estas categorías de emociones positivas, negativas, y que realmente no existen, ¿no? Ujú. Pero normalmente igual se habla de que estas emociones, ya sean positivas o negativas, tienen cierta vibración, cierta frecuencia. Hablaba un poco sobre esto porque creo que muchos lo hemos escuchado, Ujú. pero no sabemos a qué realmente se refiere. O sea, porque cuando se habla de vibración y frecuencia, crees que estás entrando más en este mundo espiritual, Ujú. más de las cosas que vas a traer. Pero ¿a qué realmente se refiere tener una vibración y una frecuencia? Asociada a Con las determinadas emociones, emociones. sí. Es que no creo que eso, no sé, a mí no... No te entra. No, o sea, como dirían en Miami, es bullshit, ¿no? Ya, ya, ya. Ok. O sea, para mí, si todas las emociones tienen su razón de ser, para mí tienen la misma frecuencia. Todas. Sí, el problema, nuevamente, para mí, si tuviera que decirlo, sería que una emoción representada en exceso, ahí se distorsiona la frecuencia de esa emoción. ¿Me Ujú, explico? Si yo suelo imperar siempre desde un mismo lugar. Y esta puede ser una buena reflexión como cierre, es decir, las cosas no están mal en sí mismas. Las cosas se perturban y se vuelven negativas en la medida en que están rígidas en mi forma de ser. La rigidez de carácter es patología. La flexibilidad de carácter es salud. Y esto toda la literatura científica que estudia la personalidad sabe que es así. Entonces, la adecuada conjugación de las emociones requiere de flexibilidad. Cuando hay rigidez es porque hay unas exacerbadas y otras reprimidas. ujú. Y entonces es cuando esa frecuencia, ¿vale? Por tratar de casarlo con esos términos, se distorsiona. No son las frecuencias adecuadas para mi salud. ¿Sabes? Claro. Además es un tema de que si estás, o sea, mucho tiempo utilizando solamente o operando solamente en una Unos emoción, registros, exacto. es ahí donde eso va a generar un desbalance, un Exactamente. desequilibrio. Exactamente. Y en este caso se trataría de, tienes todo el catálogo de emociones, Exacto. de sentir todas ellas, integrarlas cuando sean necesarias en el contexto necesario. Exactamente. Es como tengo todas las disposiciones a mi favor. Puedo, ¿no? Como cuando alguien toma el menú de una carta y dices, pues hoy esto, hoy lo otro, ¿no? Claro. Y que lo que elijas sea porque realmente lo sientes así. Mm, o sea, al final tenemos que tener mayor conexión con nuestro organismo. Mm, Y el trabajo es en saber comunicar las cosas sin perderme, sin que yo muestre una imagen falsa claro. y sin despreciar al otro. ¿Entiendes? Es que siempre es esa línea, ¿no? Porque cuando uno, pues eso, enaltece las emociones, puede incurrir en esos dos errores. O la silencio porque está mal y entonces pierdo yo,
para que gane el otro, o la expreso y gano yo, pero pierde el otro. No tiene por qué perder nadie. Claro, O sea, mi trabajo está en comunicar las cosas como me gustaría recibirlas sin silenciar mi sentimiento real. claro, y encontrar esa coherencia. Exactamente. Bueno, David, estamos llegando ya al final de la entrevista. Tú eres la última pregunta que le hago a todo invitado. Venga. Que llega a ser, asumamos que todo tu contenido que está ahí afuera desaparece. O tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Hostia, qué compromiso. ¿Cuál sería el último mensaje? ¿Y qué desaparece? Todo mi contenido. Todo tu contenido. ¿Nada más? O sea, ¿todo lo demás sigue igual? Todo lo demás sigue igual. Pues les diría que reconozcan que es lo más importante en sus vidas. Que me parece que ese es un gran problema de la sociedad, que hemos perdido lo que realmente nos da significado, que son las personas y los vínculos reales. Eso es lo que nos da felicidad. O sea, no tanto los logros o el estatus socioeconómico ni nada, sino la gente, tío. La gente. O sea, cada vez hay menos familias más desestructuradas, la natalidad está por los suelos y hay muchas razones para ello. Pero para mí lo más importante es mi mujer y mis hijos. Y por ellos daría la vida. Y supongo que cuando encuentras aquello por lo que darías tu vida, pues también encuentras tu mayor propósito, Mm, que es cuidar de ellos. Y creo que tenemos que recuperar un poco ese ingrediente, sinceramente. claro. Buenísimo, David. Gracias. Gracias a ti. Un placer.